Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver el tema de cromosomas. Los cromosomas son valiosos en términos de una rama de la medicina que siempre es muy interesante, que siempre es muy llamativa, que es la genética. Los cromosomas determinan, nos dicen, nos explican absolutamente todo lo que pasa o va a pasar o podría llegar a pasar a raíz de lo que heredamos. ¿Por qué? Un cromosoma está formado, esencialmente se construye con puras cadenas de ADN. Todo nuestro ADN está almacenado en forma de cromosomas en nuestro cuerpo y mantenemos dentro de ese lugar toda la información. Pero resulta que, aunque yo soy el único que poseo ese orden, recuerdan que lo vimos la semana anterior en la clase pasada, de cadenas, adenina, guanina, citosina, ese orden solo mío, nada más que mío, y eso determina quién soy. La forma, estructura, tamaño y posición de los brazos de un cromosoma también determina muchas cosas, tanto a lo interior como a lo exterior. Y eso es lo que tenemos que aprender o lo que vamos a mencionar en esta clase. Todo, absolutamente todo, su color de pelo, el color de sus ojos, el tamaño de sus ojos, el tamaño de las fosas nasales, si le creció un pelo en la espalda o no, está dentro de todos los cromosomas de los núcleos de todas las células. Cuando nosotros hablamos de modificación cromosómica es un tema muy fantasioso en realidad, porque para cambiar el ADN y la información cromosómica tendríamos que todas las células vivas y funcionales, que son billones, modificarse exactamente de la misma manera. De lo contrario, si modifico unas cuantas, cuando esas cuantas mueran o desaparezcan, la modificación ya no va a existir. Ahí está si yo voy a ser un diabético o si voy a ser un hipertenso, ¿verdad? Ahí la razón de por qué terminé midiendo 1,50 m y mi hermana 1,70 m, ¿verdad? Todo está en eso. Y como ustedes saben, si está hecho de ADN y viene de las meiosis, los cromosomas entonces, ¿de dónde los traemos? De papá y mamá. Y a su vez, los cromosomas de papá y mamá venían de su papá y de su mamá. Entonces yo voy a tener varias opciones, pero las primeras opciones van a ser las cosas dominantes, ¿verdad? Esta nariz tiene mucho de mi mamá o mucho de mi papá y a veces tiene mitad y mitad. Y cuando no parece, hay que irse un poquito más para atrás, abuelos, ¿verdad? En general. Pasa también a veces que la información pasa recesiva. En algunas familias hay personas que dicen, mi sobrino parece más hijo mío que mi propio hijo. Eso es muy habitual. Y hoy vamos a ver un poquito de cómo es que esa mezcla y esas curiosidades de la forma en la que nos vemos llegan a ocurrir. Y el secreto está en los cromosomas. Por definición, entonces, un cromosoma no es otra cosa que un paquete, que una caja, que una bolsa que está formada, que envuelve, que contiene ADN. El ADN, ya lo vimos la semana anterior, ácido desoxirribonucleico que tiene una fila de fosfatos con su ribosa y una base nucleica que puede ser adenina, guanina, citosina o timina. ¿Por qué? Uracilo no es del ADN, el uracilo es solo de ARN. O sea que yo no debería de encontrarme uracilo en los cromosomas, ¿verdad? Porque no tienen ARN, tienen ADN. Por ahí puede que entre y salga constantemente el ARN mensajero y demás, pero la estructura en su forma no hay ARN, solo ADN. Está ordenado, está posicionado y organizado en una forma y todos los cromosomas existen en el núcleo o en el nucleoide, que es lo mismo. En el caso de los seres humanos, los cromosomas se encuentran en 23 pares. Vamos a ver todos y cada uno de ellos. Tenemos 23 pares de cromosomas. Cuando digo que son 23 pares de cromosomas,
Entonces tendríamos en total ¿cuántos cromosomas? 46. Vienen en pares porque y se llaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23. Son iguales. Una vez que se forman, los dos cromosomas 1 son iguales, los dos cromosomas 2 son iguales, los dos cromosomas 3 son iguales. ¿Ok? Lo que pasa es que uno de ellos, uno de los pares, contiene cierta parte de la información y el otro otra parte de la información sobre lo mismo. En esto que ustedes ven ahora en pantalla, en estos pares de cromosomas, en el brazo, por ejemplo, en este bracito, digamos, estoy suponiendo, no es que sea el 7 específicamente, nada más es una suposición. Aquí hay una cadena de ADN que tiene que estar ahí. Si no está ahí, todo cambia. Si falta una pizca aquí, cuando se desarrolle, todo lo que le correspondía a esa pizca no se va a desarrollar. Y por eso nació sin una oreja. O por eso nació sin dedos. Porque el pedacito de cromosoma de los dedos de la mano izquierda no estaba. Entonces no se hizo. ¿Verdad? Esa es una forma inicial en la que las cosas pasan. Y desde su conformación, los 23 pares de cromosomas son iguales, excepto el par número 23, que es igual en las mujeres. Por eso el cromosoma número 23 en las mujeres es X con X. Pero en los hombres, el par número 23 es diferente. Uno es X y el otro es Y. Y esto es gracias a la meiosis y no hay otra forma. Si la mujer es XX, cuando esa célula se divida y haga mitosis y luego meiosis, o lo que ustedes quieran, las células de las mujeres cuando hacen mitosis van a terminar siendo dos células idénticas, o sea que van a terminar siendo dos células XX. Pero cuando hace meiosis terminan siendo cuatro células con la mitad de la información. ¿Estamos claros en eso? Lo vimos desde el principio. Entonces, una célula XX que haga meiosis va a terminar obteniendo ¿qué? Cuatro células, pero las cuatro células tienen media X. Nada más, porque no hay forma de que tengan Y. Los hombres, cuando fabricamos espermatozoides, que lo hacemos a cada rato, mucha frecuencia, tenemos XY. Muchas X, muchas Y. Entonces, cada vez que una célula XY se divide en meiosis, yo voy a obtener cuatro células, dos con mitad de X y dos con mitad de Y. Así que las mujeres solo producen mujeres, no pueden producir nada más porque no tienen y nunca lo han tenido. Los hombres podemos producir o fabricar hombres y mujeres. Y esto aclara la duda del universo entero, que no sé ni por qué es una duda, porque es muy lógica. La mujer en sus óvulos no determina el sexo de sus hijos, es el papá. Cuando una mujer tiene puros hombres, es el papá. Cuando una mujer tiene puras mujeres, es el papá. Que si bien existen condiciones anatómicas que pueden ser más favorables para un espermatozoide X que un espermatozoide Y, eso también es cierto. La acidez vaginal, las tortuosidades del camino de las trompas del útero pueden hacer que los espermatozoides X lleguen más rápido que los Y eso sí está en la mujer, sí, pero eso es un tema de probabilidades, no de determinación. La mujer, todos los óvulos que tiene son X y se acabó. Incluso si llegaran a reproducirse en un laboratorio dos mujeres, que es como se hace la clonación, todos los hijos de las dos mujeres obligatoriamente van a ser mujeres. Si dos mujeres quieren tener hijos de sangre, no van a tener nunca hijos, siempre van a ser hijas. No pueden dos mujeres tener hijos. ¿Verdad?
Como tampoco existe el superhombre. De hecho, ni siquiera existe el hombre, para ser honestos. Genéticamente hablando, esto es una mujer, XX, porque las X son de la mujer, estamos clarísimos, ¿verdad? Y el hombre ni siquiera es hombre, es medio hombre, porque el YY no existe. De hecho, es incompatible con la vida, así que el hombre-hombre no existe, solo existen las mujeres y los medio hombres, y nada más. Todo el machismo, acabo de destruir 400 años de historia masculina, ¿verdad? En una diapositiva. Bien. Y este par es el único diferente y esa diferencia lo cambia todo. Esa diferencia hace que al principio del desarrollo embriológico, una bola de carne que tenemos en la zona genital se convierta en un pene y un saco escrotal y las gónadas sean testículos, o que por el contrario se convierta en una vulva, en una vagina, en un clítoris y que las gónadas sean ovarios. Entonces, mucha atención en esto. No hay ninguna posibilidad, de ninguna forma, en la que alguien XX en su genética XX desarrolle genitales masculinos. No hay forma. Eso no existe. No es posible. Pero sí podría ocurrir, y ocurre raras veces, o sea, no, rarísimas veces, que una persona XY fabrique una vagina. ¿Y por qué? Bueno, porque si alguno de los cromosomas sexuales falla, se lee el otro. Entonces, si una criatura bebé, un embrión, es XX y uno de los X no se lee, el otro que se va a leer es una X. ¿Y qué va a formar? Pues mujer. Con alguna malformación, pues mujer. ¿Sí? Si este es XY, debería de formar un hombre, o sea, debería formar un pene, testículos. Si se jode la X, vean qué interesante, no se fabrica nada, es incompatible con la vida. No existe el que pueda leerse solo el Y. No se hace nada. ¿Sí? Básicamente, se muere. Aborta antes de continuar con el embarazo. Pero si se lee solo la X, porque la Y viene jodida o es muy recesiva, si se lee solo la X, aunque su genética es XY, va a fabricar una vagina. Lo que no va a fabricar son ovarios. Y cuando fabrica testículos y van para afuera, no pueden salir, pues no tiene saco escrotal, y se quedan adentro los testículos. Y afuera tiene una vagina. Y como nació, ¿qué le dijeron a la mamá? Es una chiquita. Porque nadie, ¿quién se da cuenta que no? Nadie se da cuenta. Y crece siendo una chiquita. Y cuando tiene 16, 17 años y no ha menstruado, y se ve así como empacadita, digamos, ¿verdad? Un poquito menos curvo. Entonces se quedan, mira, y las tetillas, es una mujer, echó tetas, echó cintura, pero no menstrua y se ve así como... Entonces, ya a los 17 años hay que ir a ver qué pasa. Y llega el médico y le hace un ultrasonido y lo primero que ve es que no tiene útero, no tiene trompas, no tiene ovarios, solo tiene vagina y vestíbulo. Y donde deberían estar los ovarios hay dos bolas muy grandes, que son testículos, que ya no sirven, porque los testículos si se quedan adentro están a temperaturas altas y no funcionan, entonces se degradaron y no. Se quedó sin testosterona y al quedarse sin testosterona ganó la parte femenina. Y entonces, ¿cómo le dice usted a una adolescente de 17 años que la razón por la que no menstrua es porque es un hombre? Genéticamente hablando. Por definición genética es un hombre, pero no se siente ni se ve porque nació con vagina, pero realmente por dentro tiene testículos. Entonces, eso fue porque no se leyó la Y. Lo que no puede ocurrir es un XX con pene, eso nunca va a ocurrir.
Porque si no se lee una X, lo otro que se lee también es X, o sea que siempre va a formar una vagina y unos ovarios, inevitablemente. Entonces, en alguna parte de esta Y, donde se formaba el pene, no estaba, faltaba ese pedazo. Entonces se lee la parte de la X que forma la vagina. Pero la otra parte de las gónadas forma los testículos, se llama testículo feminizante. No se asusten. Ocurre en uno de cada 12.000 millones de seres humanos. Muy raro. Ah, sí, sí. En Doctor House pasa muy frecuentemente las cosas que no son reales. Capichi, todos los clones que hemos hecho, ovejas, cabras y otros animales, son hembras, porque no podemos clonar hombres. El cigoto que fabrica un nuevo bebé es siempre femenino. Entonces yo no puedo clonar hombres, solo puedo clonar mujeres, hasta ahora. ¿Qué ha sido todo el tema? Bueno, cuando ustedes ven todas las películas de ciencia ficción y las novelas donde salen clones, extrañamente ponen clones hombres. Y yo, no. Ah, eso no tiene mucho sentido. Si se hace un clon, tiene que ser, a menos de que estén bien asesoradas, como Steven Spielberg en Jurassic World. Pero de lo contrario, tienen que ser mujeres. Por eso el clon en Jurassic World es una mujer. ¿Qué pasa si es otro cromosoma? Bueno, lo que haga ese cromosoma. Si es un cromosoma donde se forma el ojo y no lo tengo, ese pedazo, no se me forma un ojo. Si ese cromosoma que forma la unión de los dos maxilares y cierra el paladar y tengo esa ausencia que es muy frecuente que pase, ¿verdad? Entonces voy a tener labio y paladar hendido porque no se cerró. ¿Y cómo pasan todas estas cosas? Porque se dañan los cromosomas antes, tiene que ser antes, o en su defecto, en las primeras horas, en los primeros días en las que se está formando la nueva criatura. Porque son poquitas células y si el daño llega, daña a la mayoría y la mayoría crece mal. Porque si yo ya tengo un bebé formado, ¿qué cosa puedo hacer para que todo el ADN de todas sus células se cambie igual? No puedo hacer nada. Ahí lo único que puede ocurrir es la muerte del bebé. Pero cuando ocurre antes, cuando el cromosoma viene mal, porque el espermatozoide viene mal, o porque el óvulo viene mal, o cuando hubo la concepción, pero en las primeras divisiones celulares ocurrió algo y dañó los cromosomas, entonces el producto va a traer ese daño. Así de fácil. Entonces, ¿cómo puedo yo tener óvulos o espermatozoides que tengan daños en los cromosomas? Cuando hago la ovulación, la maduración del óvulo, algo pasó. O cuando fabriqué los espermatozoides, algo pasó. ¿Qué pasó? Agentes físicos o químicos es lo más común. Los químicos son los más comunes. Cuando yo estoy fabricando espermatozoides y los expongo a químicos, mis espermatozoides quedan mal hechos. O sea, mucho alcohol, mucha marihuana, drogas. Si usted queda embarazada y consume mucho alcohol, marihuana o drogas, las primeras divisiones celulares, la probabilidad de que los cromosomas se dañen es muy alta. La forma más frecuente es el abuso de sustancias. En los primeros días del embarazo o en los días previos a las relaciones sexuales que provocaron el embarazo. Y es extraño porque el alcohol tiende a alborotarlos, entonces es cuando más lo hacen y es cuando menos deberían. Ahora, y voy a ser muy claro, abuso, no el consumo, el abuso. No, usted lo dice en broma que es salvada, pero lo dice muy bien, porque si fuera el simple consumo, todos seríamos, a todos nos faltaría algo, yo creo, ¿verdad? Porque imagínate. Entonces el abuso.
Agentes físicos, ¿cuál es el más común? La radiación. ¿Verdad? Exponerse a radiación genera que se destruya el material genético. Por eso cuando usted está embarazada en las primeras semanas, no debe hacerse radiografías, no debe llevar terapias con radiación de ningún tipo. Otra cosa que puede pasar no es que falte un pedazo o que no se lea un pedazo, es que falte todo el cromosoma completo. Entonces, cuando yo le hago el mapeo, no me salen los 23 pares si es hombre y no me salen los 23 pares si es mujer. No me salen 46, me salen 45. Entonces, cuando lo organizo, me doy cuenta, por ejemplo, que el cromosoma 11 solo hay uno, no dos. Eso se llama monosomía. Así, ese es el nombre que tiene. Monosomía. Un solo cromosoma 11. Monosomía 11. Por ejemplo, la mayoría de las monosomías, como falta todo un cromosoma, falta toda esa información. Así que la mayoría de las monosomías son incompatibles con la vida porque no se fabrican cosas importantes en el bebé. Cuando usted ve ese bebé, eso que comúnmente la gente llama que viene una malformación, que viene como un monstruito, que viene como, ¿verdad? Es realmente se forma por ausencias cromosomales completas, casi siempre. Le falta toda la pared del abdomen, entonces todas las vísceras vienen afuera, o el corazón no se hizo, entonces eso es incompatible con la vida. Generalmente son incompatibles. Algunas monosomías nacen, pero nacen muy mal formados. Entonces no sobreviven demasiado tiempo. ¿Eso cómo pasa? Cuando ocurrió la división, una vez más nos vamos al proceso de la división celular, lo delicado que es esto. Cuando ocurrió la división celular, yo debería de haber terminado con 4 células y cada uno tiene su información. Entonces resulta que una de esas cabronas le falta un cromosoma. Entonces cuando se mezclen, todo va a quedar en pares, excepto ese porque no venía. Entonces se formó una monosomía. Luego, el cromosoma no se puede desaparecer. Si yo hice la división y a esta le falta un cromosoma, significa que cuando se dividió y se separó, se fue para el otro lado. Eso significa que a la otra le está que sobrando. Y cuando se una, va a formar otra cosa que se llama trisomía. O sea que cuando cuento los cromosomas me salen 47, tengo uno más. Y las trisomías es diferente porque no me falta nada, más bien me está sobrando. Entonces sobreleo información. Hablemos de la más común. El cromosoma 21 es muy compatible con la vida y es muy frecuente que pase. Y a veces tengo 3 en lugar de tener 2. Tengo 3 cromosomas 21. Trisomía 21. T21, mejor conocido como síndrome de Down. ¿Okay? Entonces sobreleo las cosas y al sobreleer las cosas entonces fabrico mal todo lo que en el cromosoma 21 se tenía que fabricar porque lo leí exageradamente, porque en lugar de leer 2, leí 3. Hipertelorismo, los ojos van aquí, pero como tengo 3 cromosomas 21 están más separados de la cuenta, entonces están como por aquí. Hipertelorismo, por eso son frentones y la nariz ancha. Macroglosia. La lengua no se leyó 2 veces, se leyó 3. Entonces tengo un tercio más de lengua. Entonces no me cabe en la boca. Y por eso las personas con trisomía 21 hablan así. Y andan así todo el día. Y la gente erróneamente piensa que es que hablan así porque también sabemos que tienen retardo mental. No, aunque no tuvieran retardo mental, hablarían así también. Porque esto, que ellos fueran así, es porque la lengua la tienen muy grande y no les cabe en la boca y por eso hablan así, no porque tengan retardo mental. Macroglosia. ¿Cómo se llamaba el de los dos? Hipertelorismo. Yo no les voy a contar eso, pero está bueno que lo vemos en una charlita algún día, si se me ocurre. Hipertelorismo. Telo. Retardo mental, que es diferente en todos los T21. Hay algunos T21 que tienen mucho retardo y todo les cuesta. Pero hay algunos T21 que tienen un retardo muy discreto que no solo los hace muy funcionales,
sino que incluso algunos han terminado la universidad. Sobreleen, sobreleen la conformación del tejido adiposo. Por eso todos tienen exceso de grasa. Sobreposición en la formación de los quintos dedos y de los quintos ortejos. Todos lo tienen. Dedos cortos. O sea, todo lo que se leía en el cromosoma 21 se va a leer 3 veces en lugar de leerse 2 veces. Entonces se malforma. Pero no lo mata. ¿Verdad? No es incompatible con la vida. Hay muchas otras trisomías, pero la más frecuente, la más común, es el síndrome de Down o trisomía 21. Y esto es lo interesante. A veces la sociedad les trata de ayudar, los trata como si fueran personas que tienen menos que uno. Pero la verdad es que genéticamente más bien tienen más que uno. ¿No? Sí, dime. No, eso es un accidente. El enanismo, bueno, hay dos formas, pero digamos que la macromegalia, que es el más común, lo que va a ocurrir es un trastorno en 3 puntos específicos de un cromosoma y entonces las personas nacen lo que nosotros llamamos enanos, pero realmente no son enanos, ¿verdad? Es un tema de apreciación. Ellos lo que tienen son extremidades cortas, muy cortas, pero el tronco y la cabeza son de tamaño normal. Entonces, ¿de qué depende que la estatura final del tronco? Si iba a ser una persona alta, entonces no es tan enanito. Si iba a ser una persona baja y además nace con las extremidades cortas, entonces es muy bajito. Pero si ustedes los observan, no es una persona pequeña, o sea, no se ven como una persona pequeña. Por eso les cuesta correr y les cuesta caminar y por eso se ven tan graciosos, porque es una cabeza grande con un tronco grande y tiene unos bracitos y unas piernitas muy cortas que no son proporcionales a su cuerpo. Una persona pequeña sería proporcional a su cuerpo, pero más pequeña. Entonces son cosas diferentes. Pero, por ejemplo, la cabeza se ve más grande incluso que el tronco. Se podría llamar como cefalomegalia, simplemente. No. Es que se nota más. Digamos, si usted, a usted sin hacerle nada en el tronco y en la cabeza, yo le acorto los miembros, su cabeza se va a ver enorme. Bueno, y la mía, imagínese. Pero, pero así es. No es que te... Y vamos a ver, lo que menos crece durante el desarrollo de un ser humano es la cabeza. Todos los bebés nacen jupones. O sea, la proporción de la cabeza de un recién nacido en relación al cuerpo es casi mitad y mitad. O sea, ustedes ven, esto es bebé y la cabeza es como 2/3 de todo el cuerpo. Es muy grande. Entonces el cuerpo empieza a estirarse un montón, pero la cabeza se estira muy poquito. Muy poquito. Y vamos a ver, ¿cuál es el mejor ejemplo para eso? Usted es niño, por decirle algo, ¿verdad? De 10 años. Un niño de 10 años cambia los pantalones, las camisetas y los zapatos como cada 6 meses. ¿No? Y, bueno, si el papá se los compra para que ande grande, un año. Pero cada cuánto cambia la gorra. Una gorra, un chiquillo de 10 años puede durar 3 años. Y cuando ya usted tiene 14 o 15, esa va a ser su cabeza. O sea, usted usa la misma gorra a los 40 que usaba a los 16. Pero no los zapatos, ni el pantalón, no, el pantalón menos. Yo a los 16 me metía unos pantalones que ahora no me entran ni de medias. Entonces, en realidad, la cabeza es la parte que menos. Ellos tienen un trastorno donde nacen un poquito, sí, grandes, pero como no les crecen las extremidades, el tronco no se estira tanto, ¿no? Tampoco los huesos del tronco se estiran tanto, pero entonces la cabeza se queda... ¿Y la acromegalia también se genera en los cromosomas? Sí, hay 3 puntos específicos en un cromosoma. Sí, pero a acromegalia se le falta, o más bien que tiene más, porque son las personas que suelen ser más grandes
Tampoco son personas más grandes. No, eso es lo que realmente en ellos crece son los huesos. Todo lo demás responde al crecimiento de los huesos. Entonces, por eso es diferente. Ellos sí son proporcionales, o sea, ellos sí son grandes parejos, ¿no? No es un ser humano normal con unas patotas y con unas piernotas, no, ¿verdad? Sino que ellos son grandes todos enteros, porque todos los huesos les crecen demasiado. Ellos tienen una vida muy dolorosa, en realidad, todo les duele todo el tiempo. Y si conocen a alguno, no se lo digan, pero realmente no viven muchos años. Todos mueren muy jóvenes, alrededor de los 50, 60 años. Bueno, no importa lo que usted quiera preguntar, no importa lo que usted quiera imaginarse, no importa lo que sea, todo está ahí. Absolutamente todo está en algún lugar de estos 23 pares de cromosomas. Ahí también dice de qué color van a ser sus ojos, de qué color y de qué forma va a ser su cabello, cuánto va a terminar calzando, cuál va a ser su estatura final dependiendo de alimentación y otras cosas si son normales. Y todas esas cosas que a usted le encantan suyas y todas esas cosas que detesta suyas, están en sus 23 pares de cromosomas. Ahí está guardado y siempre estuvo ahí. Existen los genes. ¿Qué son los genes? Porque ya vamos a entrar en genética. Un cromosoma tiene una forma como de una X o bueno, más o menos como una cruz. Generalmente tiene un brazo corto y un brazo largo, excepto el cromosoma 23, que los dos brazos miden casi lo mismo. Hay otros que tienen medidas muy parecidas, pero bueno, generalmente hay un brazo más largo que el otro. Y entonces se le conoce como brazo corto y brazo largo, y están unidos por el centrómero, lo que da una cromátida izquierda y una cromátida derecha. Esto de la cromátida izquierda y la cromátida derecha es meramente ilustrativo. Son exactamente iguales por los dos lados. Entonces, cuando yo cojo un cromosoma que es exactamente igual por los dos lados, y yo no puedo saber si esto es derecho y esto es izquierdo, o esto es derecho y esto es izquierdo. Nunca lo vas a ver porque son iguales. Pero existe una a la derecha y otra a la izquierda, pero eso es meramente organizacional, pero no hay forma de saber cuál es cuál. ¿No? Y están unidos por, entonces todo esto tiene una cadena, múltiples cadenas de ADN dentro de sí y tienen que estar situadas de una forma específica en un brazo específico de un cromosoma específico. Lo que falte o lo que sobre es un gen. Si está, me da, si no, no me da. Y entonces al estudiar genética se busca esto. Si yo lo tengo, solo existe una forma de que yo lo tenga porque está hecho con ADN. O me lo dio mami o me lo dio papi. O me lo dieron los dos, entonces ya ni modo, no había forma de no tenerlo. ¿Ok? Y si es hipertensión arterial, seré hipertenso en algún momento. Si el gen es dominante, voy a ser hipertenso, que la mayoría de los genes de hipertensión arterial son dominantes. Por eso el 80% de ustedes cuando tengan 40 años van a estar diagnosticados y hace rato con hipertensión arterial. Si es diabetes, y es lo que más se estudia actualmente, el cáncer, sí, ahí está. Desde antes de que yo viniera, ahí venía. Y cuando me hicieron, ahí venía. Yo nazco con cáncer. La verdad es que, aunque suene súper asustable, yo puedo apostar que el 99,9% de todos ustedes aquí nacieron con cáncer. Porque es un gen que tenemos. Y en algún momento se va a activar. Si yo no tengo ese gen, nunca me va a dar cáncer. Pero muy poca población no lo tiene. Es una forma de morir del ser humano. Entonces, a veces usted llegaba y se encuentra aquel señor allá de campo, en las profundidades de Santa Cruz, con 95 años, hediondo a tabaco, y usted, ¿desde hace cuánto fuma? ¿Desde que camina?
Yo empecé a trabajar como a los 11, 12, desde ahí fumo, porque así era antes. ¿Y cuánto he fumado? Caja y media, 2 cajas al día. ¿Cómo tiene 90 y algo de años? Ha fumado toda. Claro, los pulmones hechos mierda, casi no, ahogaititico, pero no le ha dado cáncer, pero ni de piel. Campesino al sol y fumando, ¿cómo no le dio cáncer? Eso no hay que preguntárselo, la respuesta es clara. No le dio cáncer porque ese privilegiado señor no nació con el gel de cáncer y no le puede dar lo que no tiene, porque eso no es contagioso, es hereditario. Pero cuando se mueran los que quedan, ya no vamos a volver a tener seres humanos sin cáncer. Son muy pocos. Y entonces ellos se mezclan con gente que tiene cáncer para tener hijos con gen de cáncer. Lo que nosotros hacemos es evitar que aparezca o, cuando aparece, diagnosticarlo temprano para tratarlo a tiempo. Por eso hay que estarse revisando, por eso tiene que estar uno en constante visita médica e intención médica todo el tiempo que esto resulte posible. Aquí quedó grabado que usted dijo que la caja la va a dejar morir y se cansa. A veces, o sea, no vamos a tapar el sol con un dedo. Sin embargo, oponiéndome un poco a eso, yo siento que también hay un nivel de responsabilidad social que todos ustedes tienen que aprender a tener. Ustedes saben que la caja es incómoda. Sacar una cita son días, la atención que reciben es a la carrera, es muy probable que hayan errores en los diagnósticos por diferentes condiciones. Yo creo que todos somos conscientes de eso porque es la seguridad social. Pero la mayoría de ustedes, por ejemplo, mujeres, que tienen una vida sexualmente activa y que eventualmente saben que el cáncer de cuello de útero es el que más mata mujeres y que tienen que estarse haciendo una citología del cuello constantemente. Yo no me la he hecho porque la cita en la caja nunca hay campo, que las campañas y que uno va y le va y dice es muy cochino y da 1,5 millones de explicaciones. ¿Usted sabe cuánto cuesta hacerse una citología en lo privado? En los lugares más baratos, entre 20 y 30 mil colones. Y ya si usted quiere ir con ginecólogo, consulta y hacerse un montón de... 45 o 60 mil colones. Bueno, pero ¿qué haces? Paga 130 y le hace... Sí, pero consulta, más monocapa, más probablemente mama. Súper, muy bien. Para cada 2 años, en una mujer joven, digamos, ella paga más de lo que la mayoría paga. Dijiste como que, como 130, pero full, ¿verdad? Sí, todo. Mamas, todo, ok. 130 todo, y le hacen ultrasonido de ovario, de útero, o sea, estás pagando consulta, ultrasonido, citología, laboratorio, todo. Y a la edad de ustedes es cada 2 años. 130, ¿son qué? 5,000 colones al mes. Sí, menos de 5,000 colones al mes. En eso no habían pensado, ¿verdad? No, porque 5,000 colones al mes serían 60,000 al año, 120, sí, como 5,000 y algo. En el más caro, pero digamos que lo más básico, hacerse solo la citología, le va a salir como 30, 40 mil colones. No, que mire, que muy caro, uno no tiene plata, que esto, que lo otro. Cuando se esté muriendo se va a arrepentir. Esa es la realidad. Y al final de cuentas dicen, ay, que muy caro. Usted le pregunta, sí, qué caro que es, ¿verdad? Y en estos 5 años en los que no se hizo el Papa Nicolau, ¿cuántas veces cambió el teléfono? ¿Cuántos zapatos de diferentes montos para no entrar en detalles? Entonces, no tenemos una costumbre de hacernos cargo de ciertas cosas. La mayoría de la gente no lo hace. Y eso también, y eso ya no es responsabilidad específica del que da el servicio de salud, sino el de que lo recibe.
Y miren, se los voy a decir, la situación de la seguridad social en temas de salud no va a mejorar en Costa Rica, va a seguir empeorando. Y algo que ustedes tienen que aprender laboral y personalmente es que el costarricense ya tiene que emigrar, hacerse cargo de su salud económicamente hablando. Hay que sacar del presupuesto familiar plata para atenderse en caso de una emergencia o las necesidades básicas de la salud. Porque en 25 años, ahora simplemente es horrible tener que ir a un hospital o a un EVAIS, pero en 25 años va a ser imposible. Entonces, pues, vea, usted se ríe aquí en Alajuela, y lo digo con conocimiento de causa, porque un tío me llamó a preguntarme si estaba leyendo bien. Un ultrasonido de cualquier solicitud básica están para el 2028. Estamos hablando de 4 años para hacerse un ultrasonido. Bueno, todo está ahí, y ahí va a estar, y ahí ha estado, y ahí seguirá. Entonces hay que vigilarlo. Hay que mantenerse en constante vigilancia. Dentro de un cromosoma, si lo abro y lo estiro, se va a desenrollar, y lo desenrollo y lo desenrollo, y lo voy viendo en un microscopio, y si lo viera en un microscopio, al final es puro ADN enrollado, pelotitas de ADN en forma de X. Eso es un cromosoma. Cada orden de estos es mío, es solo mío, se repite cada cierta cantidad de veces, pero el lugar donde está colocado en un cromosoma específico es lo que determina una parte, una forma y una función específica de mi ser. A esto se le llama genotipo, a todo lo que yo tengo al interno. El ver el mapa de los 23 pares de cromosomas completos y funcionales en cualquier núcleo de cualquier célula se llama genotipo. Es mi expresión genética a lo interno en mis células. Los cromosomas tienen ADN y tienen genes. ADN y genes. Los genes son esos segmentos que se leen donde se hereda el cáncer, la diabetes, el color de los ojos, la estatura, el tamaño de la cabeza, etc. Eso quiere decir que ambas cosas solo pueden venir ¿de dónde? De mi mamá o de mi papá, pero no tienen que verse. Existen genes dominantes que son los que siempre se presentan. Con solo que uno de los padres lo tenga, yo lo voy a tener. Por eso se llama dominante. Y existen los genes recesivos que solo se presentan cuando lo heredo de los dos padres. Entonces no siempre lo va a tener el hijo. Algunos sí, otros no. Gregorio Mendel. ¿Le suena el nombre? Gregorio Mendel. ¿Cómo no? ¿Quién fue Gregorio Mendel? Gregorio Mendel fue el que, con estudios en plantas, se dio cuenta de cómo los genotipos actúan en el comportamiento. Pudo saber cómo iba a ser la generación en el futuro, de esa Fue el primero que botánicamente predijo los brotes. ¿A qué se dedicaba Gregorio Mendel? ¿Saben qué hacía? ¿Qué hizo primero? Era sacerdote. Amante de las plantas, y luego se interesó por la botánica y luego por la genética botánica, porque él decía, mire, yo tengo margaritas blancas, margaritas rojas, por poner un ejemplo. Cuando las pongo cerca, las abejas se paran tanto en las blancas como en las rojas. Pero cuando nace una nueva margarita, nace blanca o nace roja. ¿Por qué no nace manchada? ¿O por qué no nace rosada? Una mezcla entre lo blanco y lo rojo. Se empezó a hacer esas preguntas y empezó a estudiar el tema de la genética, de la botánica, y fue el primero en descubrir que teníamos información por dentro a lo que íbamos a llamar genotipo
que siempre es lo mismo. Todos nosotros aquí presentes, bajo el precepto de que estamos completamente funcionales y formados, tenemos el mismo genotipo porque somos seres humanos y punto, se acabó. Tenemos los mismos 23 pares de cromosomas en el mismo orden, de la misma forma, en la misma distribución, sin ninguna diferencia. La diferencia está dentro de los cromosomas, pero el genotipo es idéntico con solo ser humano. Y eso es todo lo que nos define como seres humanos. Si fuera diferente, no seríamos seres humanos, seríamos otra especie. Pero diferente al genotipo, existe el fenotipo, que es cómo se expresa el genotipo. O sea, cómo se ve la información genética, cómo somos, tamaño, color, forma, todo eso. A eso se le llama fenotipo. Entonces, Gregorio Mendel decía, si tengo flores blancas y flores rojas y las reproduzco, deberían de salir rosadas. Porque los hombres blancos, cuando se acuestan con mujeres negros, tienen hijos café. La mayoría de las veces. A veces tienen hijos más negros y a veces tienen hijos más blancos, pero la mayoría sale café. Y él quería averiguar entonces qué era lo que estaba pasando y logró brotes pintados de flores o combinados de flores. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a verlo a lo Mendel. Si yo tengo una amapola roja con una amapola negra y las reproduzco, ¿qué puedo tener? ¿Puedo tener rojas? ¿Puedo tener negras? ¿Puedo tener blancas? ¿Por qué no puedo tener blancas? Ah, no, sí puede tener rosadas. No, sí puede tener blancas dependiendo de los antecesores de No hay. Estas son las primeras en su especie. No tienen antecedentes. Nos devolvimos 50 millones de años y la primera amapola roja y la primera amapola negra del mundo. No tienen antecedentes. Entonces, cuando se mezclen, pueden hacer solo rojas, solo negras. ¿Qué más pueden hacer? Una combinación ahí entre rojo y negro que sería como café susco, una caraja así. Perfecto, eso es lo que puedo tener. Pero de esa misma flor roja se combinan una roja con una roja. ¿Qué pueden tener estas dos originales? ¿Pueden tener negro? No, porque no hay negro en su pasado. Todos los hijos de estas dos van a ser rojas. Pero la historia continúa. Y ahora una avispa se paró en esta roja y la mezcló con esta roja. Esta roja con esta roja, ¿qué colores de flores pueden tener? La gran mayoría de los hijos que van a tener son de color rojo, porque es el gen dominante y el gen dominante. Aquí no existe nada más que rojo, pero aquí hay un gen recesivo de color. O sea que podría ser en una minoría que esta con esta lleguen a tener una flor negra. Si se mezcla esta negra con esta roja, ¿qué van a tener con más frecuencia? Negra, porque tiene un pasado negro. Una negra con... Esta tiene, ¿qué colores en su genética? ¿Y qué va a heredar? Rojo. ¿Y esta negra qué colores tiene en su genética? Rojo y negro. ¿Y qué va a heredar? Entonces tengo rojo y negro, rojo y rojo. ¿Cuál se presenta más veces? Entonces, ¿de qué color van a ser la mayoría de los hijos? Entonces, cuando se tenga una pareja de un blanco con un negro, ¿de qué depende que la mayoría sean negros o blancos? Lo que hay atrás. Ahora aquí viene la cosa, esta con esta. Esta roja con la café, ¿qué van a tener? Ok, ¿esta qué va a heredar?
Y por el otro lado, y esta, Rojo y negro, pero en menor cantidad. rojo, negro, y ahora tiene su propio color dominante. Se creó un nuevo gen cuando se combinaron. Tiene rojo, tiene negro y tiene café. Así que ella puede heredar cualquiera de los tres colores. Obviamente que hay rojo, negro y café, y aquí hay rojo, rojo. ¿Cuál sigue presentándose con más frecuencia? Rojo. Así que la mayoría, pero esta vez no una gran mayoría, solo apenas la mayoría de los hijos de ellos van a ser rojos y luego negros o cafés. Pero no va a haber una gran diferencia. Y si mezclo esta con esta, negra con café, ¿qué voy a tener? Como morado. No, puede tener rojo, negro y el café. Como cianótico. ¿Cómo? Rojo, negro y café. Los dos tienen la misma tendencia de rojo y negro, pero la café tiene ahora su negro. ¿Cuál es el que menos se va a presentar? No. No, el café no, porque el café no, porque El que menos se va a presentar es el gen recesivo. ¿Y cuál es el gen recesivo entre estos dos? El rojo, porque lo tienen, pero no se ve. ¿Podrían tener hijos rojos? Sí. Si fueran hombres, si el espermatozoide que le tocó al óvulo que le tocó un rojo con rojo, que son los recesivos, solo cuando los dos traen el rojo. Porque para que estos tengan hijos rojos, no puede venir ni en el espermatozoide ni en el óvulo un café y un negro, porque son genes dominantes. En ellos, para presentarse el rojo, tienen que heredar solo rojo, solo recesivo. El recesivo solo se presenta en ausencia del dominante. O sea, es muy difícil que estos dos lleguen a tener un hijo rojo. Es muy difícil, pero podría pasar. Y no va a ser así como un rojo puro, puro, puro. ¿Ya vieron cómo nos hicimos? Y con las flores. Ahora imagínense con los seres humanos. Con los seres humanos la gama de colores ya es... Mis dos hermanos, yo no soy el menor, soy el del medio. Pero soy el diferente. Mis dos hermanos se parecen más entre ellos que conmigo, aunque todo el mundo dice que los tres nos parecemos. Yo soy el más distinto, entre ellos se parecen más. Mis dos hermanos, yo soy de hecho el más pequeño de mi casa. Y mis dos hermanos son totalmente rubios, ¿sí? Que todo... ¡ah! Mi hermano mayor mide 1,96 y mi hermano menor mide 1,86, 1,84. Y ellos son de ojos azules claros, celestes y rubios, rubios, rubios. Salieron totalmente a la familia de mi mamá. El que más le jaló un poquito al trigueñito y al oscuro de mi papá fui yo. Pero entonces, en realidad, y es la parte que les iba a contar, yo tenía esa información recesiva. Yo me casé con una porteña, trigueña, casi amarilla. Y mis hermanos y yo, los tres tenemos hijos. Ninguno de esos dos sacó uno solo macho. Todos los carajillos salieron a la mamá. Ni uno. Ninguno de mis sobrinos es rubio. Nada. Ni siquiera tienen los ojos claros. Ninguno. Y mi hijo mayor nació machitico. Pero macho, 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 con los ojos azules celestes. Entonces, y mi esposa es porteña. O sea, por el lado de mi esposa no fue. El blanquito y el rubio de ojos claros es mío, pero yo no lo tengo. Lo tienen mis hermanos, lo tiene mi mamá y lo tenían mis abuelos. Yo no lo tengo.
Así es como funcionan los genes recesivos. Mis hijos se parecen mucho a mi esposa muy poco. Los genes de mi esposa son todos recesivos. Y los de mis hermanos son todos recesivos. Parece ser que los míos son dominantes. Ya lo veré con mis nietos. Si me los prestan, porque esos cabrones. Bien, entonces así funciona también para las enfermedades y también para las condiciones. Cuando una pareja de personas con enanismo, dijeron, ¿verdad? Cuando una pareja de personas con macromegalia se reproducen entre sí, ¿cuál es la probabilidad de que sus hijos tengan el mismo problema? No estaban poniendo atención en la clase, el examen en la próxima. Pídale a Dios que gane la selección y que caiga el 2. Mira, suave, voy a parar la grabación porque esa parte no tiene que salir.